gluconeogénicos también. ¿Listo? Entonces, dando continuación a lo que es el tema número 31, capítulo número 31, gluconeogénesis y control de glucosa en sangre. Bien. Hemos visto que la parte que vamos a hoy día compartir es la regulación de la gluconeogénesis. Esta regulación de la gluconeogénesis se da en tres niveles. Depende mucho del nivel de glucagón circulante, depende mucho de la disponibilidad de los sustratos. Hemos dicho que la glucosa se puede llegar a formar a partir de otros sustratos, ¿no es cierto? Es un anabólico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sustratos serán? Los aminoácidos, el lactato y el piruvato. Los tres son los sustratos de la gluconeogénesis. ¿Listo? ¿Qué significa que sea una reacción anabólica? Porque la reacción catabólica, anabólica y anfibólica. ¿Cuál será la anabólica? A través de simples. De aminoácidos a proteínas. Sí, eso. A través de Sustancias pequeñas. Sustancias mínimas, o sea, de las moléculas que hemos digerido, que son los aminoácidos, se van a formar otras moléculas. Entonces, es una anabólica. Listo. También tiene que ver los cambios adaptativos de la actividad enzimática. Tiene que ver con la velocidad de síntesis de estas enzimas, pero también tiene que ver con la velocidad de degradación de las enzimas. Esos tres aspectos para la regulación de la gluconeogénesis. ¿Sí? El glucagón es una hormona que es contrarreguladora. ¿De qué hormona? De la insulina. Muy bien. Bien, si hablamos de glucagón, entonces hemos dicho que es una enzima contrarreguladora, que va a estar, es como les diré, el guasón de la insulina. La insulina es el Batman y el guasón es el glucagón, o viceversa. ¿Listo? Bien, entonces, ¿bajo qué mecanismo va a ejercer su acción el glucagón? En la gluconeogénesis, cambios de los efectores alostéricos, modificación covalente de la actividad enzimática y la inducción de la síntesis enzimática. ¿Listo? Cuando hablamos de los cambios de los efectores alostéricos, decimos, cuando hay un nivel disminuido de la fructosa 2.6 bifosfato, va a existir una activación de la fructosa 1.6 bifosfato y a su vez una inhibición de la fosfofructosinasa que se escribe de PFK1. En su libro está PFK1, por si acaso, ¿ya? Que es una enzima. Esta inhibición y esta activación va a favorecer así a la gluconeogénesis. El segundo mecanismo, que es la modificación covalente de la actividad enzimática. Bueno, cuando suben los niveles del AMP cíclico, el AMP cíclico, cuando hablamos de glucólisis, ¿cuál es digamos, el producto final de la glucólisis? Piruvato. 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 ¿Cuál es el producto final del ácido tricarboxílico del ciclo de Krebs? Oxalacetato. ¿Cuál es el producto final de lo que es el ciclo de Krebs? Oxalacetato. ¿Ya? Pero ¿cuál es el enriquecedor de los tricarboxílicos? El ATP, la formación de ATP. Es como si fuera, la gluconeogénesis es como si se activara con la parte distante de lo que es del trifosfato del ATP. Es decir, ¿cómo se va a activar? Con el AMP cíclico. Es decir, cuando no hay mucha energía, en nuestro organismo hay AMP cíclico. Este AMP cíclico va a decirle al cerebro, no tenemos energía, no hay. Y ese es el ciclo del nivel del AMP cíclico, que nos dice no hay energía, estamos en ayuno prolongado. Este AMP cíclico se va a formar mucho más en el hígado, pero cuando el ayuno es mucho más prolongado, de días, ya se va a formar, ya se activa lo que es el riñón, ¿ya? Entonces, los niveles aumentados del AMP cíclico
y la actividad de la proteína sinasa dependiente del área específico van a hacer que el glucagón se una a su receptor y su receptor además está acoplado a la proteína G. Si ustedes han visto, la proteína G es una batería de 7 hélices, ¿no es cierto? Y tiene un ingreso y tiene su final. Bien, entonces ya se une el glucagón, que es una hormona, a su receptor, acoplado a la proteína G. Bien, esto va a activar la conversión de la piruvato sinasa hepático y lo va a inactivar, ¿sí? La piruvato sinasa inactivo es la que está fosforilada, es decir, unido a fósforo, así se inactiva. Luego, esta va a desviar la fosfoenol piruvato, la PEP, a síntesis de glucosa. Que hemos dicho que en la gluconeogénesis, ¿cuál es su objetivo? Producir glucosa. Pero cuando no hay un sustrato que sea glucosa misma, es decir, cuando nosotros no hemos consumido. Por ejemplo, yo estoy chupando un dulce, eso ya es glucosa. Pero si yo estuviera en ayuno, digamos, estamos en huelga de hambre, como hemos estado hace años, ¿no es cierto? Un fuerte huelga de hambre porque no teníamos presupuesto, nada de eso. Entonces, agua hemos tomado, agua, 2 días no hemos tomado, 3 días. Entonces, cuando existe un ayuno prolongado, como una huelga de hambre, entonces existe la gluconeogénesis, es la formación de glucosa y después la formación de energía a partir de otro sustrato que no sea la glucosa misma, que no sea la alimentación, carbohidratos, lípidos, que no sea esa misma. Entonces, a eso se llama gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de otros sustancias que no sean la glucosa misma o la dieta misma. Cuando hablamos de inducción de la síntesis enzimática, hay un aumento de la transcripción del gen del fosfoenol piruvato, carboxilinasa. Este aumento va a ser también, si el gen que dice, si en el DNA está que se transcriba más genes del fosfoenol piruvato carboxilasa, entonces, ¿qué va a haber más? También se va a formar mayor concentración o mayor disponibilidad de la enzima carboxilasa. Esta va a hacer que aumenten los niveles de sustrato del ayuno. Es decir, ¿qué sustratos hemos dicho? El lactato, el piruvato y los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos son los cetogénicos? Son 2. Glicina y leucina. Muy bien. Eso es el examen, por si acaso. Listo. Cuando hablamos de disponibilidad de sustrato, hemos dicho que hay 3 niveles de regulación, ¿cierto? Cuando hablamos de disponibilidad de sustrato, hemos dicho que los sustratos a partir del cual se van a formar lo que es la glucosa, que no son los carbohidratos, ¿ya? Van a ser el glicerol, van a ser aminoácidos y van a ser el lactato, ¿sí? Lactato que se va a formar a partir de lo que es el piruvato, ¿sí? El glicerol, ¿cómo se va a formar el glicerol? El glicerol se va a formar por hidrólisis, por rotura, si hablamos de palabras comunes, se va a romper los triacilgliceroles, se rompe y ese quebrantamiento va a dar glicerol a partir de triacilglicerol. Hemos dicho que ¿qué es los triacilgliceroles? Es glicerol más 3 ácidos grasos. Muy bien. Listo, entonces el glicerol va a venir de esa forma. Los aminoácidos, hemos dicho que hay 2, excepcionalmente los cetogénicos, que son la glicina y la leucina. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer los aminoácidos? Van a disminuir la insulina y esa disminución de la insulina va a favorecer a la movilización de aminoácidos. ¿De cuáles? Primordialmente de estos 2 que hemos mencionado. ¿Desde dónde? Desde los músculos, desde las proteínas de los músculos. ¿Para qué? Para la gluconeogénesis. ¿Sí? Bien. El lactato se va a formar ¿dónde? En el ciclo de Golgi. ¿Listo? A partir de cambios en la actividad enzimática por alteración de su velocidad de síntesis o degradación. O sea, síntesis de enzimas o degradación de las mismas. ¿Ya? Que eso lo enlentece.
La activación alostérica también hay una inhibición, hemos dicho degradación o síntesis. Cuando hablamos de la activación o de la síntesis, cuando estamos hablando en ayuno prolongado, ¿ya? En ayuno y mucho más en ayuno prolongado, hay una activación de la piruvato carboxilasa. ¿Cuál? La hepática. ¿Por quién? Por la acetilcoenzima A. Esta solita, la acetilcoenzima A, puede hacer la gluconeogénesis, que se produzca la gluconeogénesis. La acetilcoenzima A, ¿en qué reacciones vemos? ¿En qué ciclo? En el ciclo de Krebs. ¿Sí? La acetilcoenzima A, ¿cómo se produce? Hay un aumento de la lipólisis, por cualquier razón que sea, y este aumento de la lipólisis va a hacer que exista la formación de mucho más acetilcoenzima A. ¿Por qué? Por la beta oxidación de ¿qué? De los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Dónde? Y el hígado, en este caso, cuando hay mucha formación de la acetilcoenzima A, el hígado se ve sobresaturado. Ya no puede beta oxidar los ácidos grasos para convertirlos en CO2 y en agua. Entonces se ve superado en su capacidad. ¿En qué aspectos, en qué patologías el hígado puede verse superado para que exista la beta oxidación? ¿En qué aspectos? ¿En qué patologías? ¿Cómo estoy yo? Gordita, pues. Entonces, en hígado graso. Yo tengo hígado graso. Este hígado graso puede ser ¿por qué? Puede ser por que estamos gorditos o también por alcoholismo, ¿cierto? Por esos dos. O también el hígado graso se puede dar cuando hay infección del virus, de la hepatitis A. Toda patología, disculpen, no lo escuché, toda patología que pueda hacer que el hígado ya no funcione bien y disminuya su capacidad de beta oxidación de los ácidos grasos, eso lo vuelve en hígado graso. ¿Listo? La patología de la obesidad, una de ellas, el alcoholismo, otra de ellas, también infecciones víricas, tipo hepatitis A, tipo hepatitis B, la hepatitis B mucha más deleteria que la hepatitis A. ¿Sí? Bien. Entonces, aumenta el acetilcoenzima A y esta activa la piruvato carboxilasa para que se vuelva el. ¿Qué más? La inhibición alostérica del monofosfato de adenosina, ¿sí? De la AMP. ¿Listo? Esto inactiva o inhibe la fructosa 1-fosfato bifosfatasa. ¿Por quién está inactivado? Por la AMP. ¿Listo? Y esto es el AMP, como en la estructura. ¿Ya? Y en la estructura. Este es un mapa de lo que es la gluconeogénesis. ¿Listo? Del mapeo total de lo que es la gluconeogénesis. Miren, nosotros hemos hablado del glucagón, ¿no es cierto? Pero no es la única que va a estar en la regulación de lo que es la gluconeogénesis. También están el cortisol y los corticoides. El uso abusivo de lo que es los glucocorticoides puede inducir mucho más a la gluconeogénesis que el mismo glucagón, ¿no es cierto? ¿Qué son los glucocorticoides o los corticoides? Nosotros nos colocamos corticoides, ¿no es cierto? Los varones utilizan bastante en gimnasia glucocorticoides, ¿listo? Cuando tenemos alguna inflamación fuerte, utilizamos glucocorticoides. La dexametasona la utilizamos bastante, ¿no es cierto? La dexametasona se puede decir que es la menos dañina, la menos deleteria. Hay mucho más que la dexametasona, pero la que nosotros utilizamos más que todo en los médicos generales es la dexametasona. Inclusive es para inhibir la reacción alérgica de lo que es la penicilina. Antes no se utilizaba, pero como ha habido muchas reacciones de la penicilina, se utiliza bastante. ¿Sí? Bien. Por eso se dice que un fármaco tiene dos aristas, una buena y otra mala, que te puede hacer daño. Todo fármaco, hasta el máximo, puede hacer daño, porque existe una reacción química en el cuerpo. ¿Sí? Cuando hablamos del papel de la insulina en la regulación sanguínea, ya, entonces, ¿qué será la insulina? La insulina lo fabrica el páncreas, ¿cierto? Las beta de la es una hormona peptídica. ¿Qué significa peptídica? Que está conformado por proteínas, que quiere decir que está conformado por aminoácidos. Tiene 51 aminoácidos y
Tiene dos cadenas, uno de 30, la cadena beta, y uno, la cadena A de 21, haciendo un total de 51 puntos básicos. En relación a lo que es, por ejemplo, la insulina tiene su acción en los lípidos, pero aquí nos dice a nivel de la glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es el carbohidrato más importante de nuestro organismo. A nivel de los hidratos de carbono, ¿qué va a promover? El almacenamiento de la glucosa. ¿En dónde? En 3 lugares: el hígado, músculo y tejido adiposo. ¿Ya? Cuando hablamos en el hígado y en el músculo, va a hacer que se realice una síntesis de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Una molécula de almacenamiento, ¿cierto? ¿Cómo? Ya. Esta molécula de almacenamiento es el más importante que nosotros llegamos a tener. Si nosotros consumimos azúcar, seguimos consumiendo azúcar, el hígado tiene la bondad de decir, voy a almacenar esta glucosa, porque posiblemente este estudiante el día de mañana no va a consumir nada porque tiene que ir temprano a su práctica. Y empieza a almacenar lo que es la glucosa en forma de glucógeno. ¿Sí? Entonces, en el músculo y en el tejido adiposo hay un aumento de la captación de la glucosa. Este aumento de la captación de la glucosa, ¿por qué es? Porque hay un aumento de los GLUT4. Los GLUT4 son los transportadores que son dependientes de la insulina que están en la membrana celular. ¿Sí? Luego, en el hígado hay una disminución de la producción de glucosa por inhibición de ¿quién? De la gluconeogénesis y de la glucogenólisis. ¿Sí? En esos tres tejidos. ¿Listo? Y aquí vemos los efectos de la insulina a nivel de la membrana celular y hablamos de los GLUT4, que son dependientes de la insulina. Hay GLUTs, transportadores de la insulina, que no son dependientes de la insulina, pero el GLUT4 es la que es dependiente de insulina. ¿Sí? Bueno, creo que eso es todo. ¿Sí? Hasta ahí es el tema de